La palabra modalismo es un anacronismo. Ningún padre de la Iglesia la utilizó, pero si se define como una teología en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu no se distinguen más que por su manera de actuar o de aparecer, entonces. En este episodio, propongo una hipótesis que la mayoría de mis colegas teólogos considerarán paradójica. Los verdaderos modalistas no serían aquellos a quienes la historia de la teología atribuye retrospectivamente esa etiqueta, es decir, Noeto de Esmirna, Sabelio de Roma o Praxias de Cartago, quienes, a finales del siglo II o principios del III, afirmaban que aquel que se había encarnado, había vivido, sufrido y había muerto en la cruz, era el Dios único y todopoderoso, sin hacer diferencia entre el Padre y el Hijo. No. Los verdaderos modalistas son sus adversarios, aquellos que, como Justino, Ireneo de León u Orígenes de Alejandría, identifican a Jesucristo no con Dios mismo, sino con su logos, una palabra griega difícil de traducir que significa palabra, verbo, razonamiento. ¿Por qué proponer llamarlos modalistas? Porque describen a Cristo como el modo de manifestación del Dios invisible. Para Justino de Nablus, filósofo cristiano del siglo II, el Cristo es el logos, la palabra, es decir, el poder racional de Dios. Él es por quien Dios se vuelve visible, sin dejar de ser trascendente. Como explica Justino, ningún hombre ha visto jamás al Padre, el Señor inefable del universo. Aquel que apareció a Abraham, Isaac, Jacob o Moisés, no es el Padre, es su logos, su verbo. Dios engendró, como principio anterior a todas las criaturas, un poder racional que proviene de Él, que el Espíritu Santo llama Hijo, Sabiduría, Logos. En Ireneo de León, a finales del siglo II, mismo razonamiento. Mientras que los gnósticos, sus oponentes, multiplican los peldaños entre el Dios trascendente, absolutamente incomprensible, y el mundo material en el que vivimos, y que fue creado, no por el Dios trascendente, sino por el último de los peldaños divinos, Ireneo sostiene que solo hay un Dios, pero varias manifestaciones de su presencia en el mundo. El Padre es invisible, el Hijo es su visibilidad. El aspecto visible del Padre es el Hijo. Para el autor anónimo del pequeño tratado contra Noeto, el Logos es primero invisible, luego se vuelve visible en la creación y la encarnación. Este Logos que Dios tenía en él, lo hace visible al mundo. Así, para Justino, Ireneo, Melitón de Sardes, Orígenes o Tertuliano, el Cristo es el Logos de Dios, la manera, el modo en que Dios, que es invisible, se vuelve visible y conocible a los ojos de los seres humanos, mucho más. Es el modo en que actúa en el mundo. Por supuesto, esto no significa que el Padre y el Cristo sean solo dos modos o aspectos de una misma persona. El modalismo de los teólogos del Logos no es ontológico, es funcional. ¿Qué significan para nosotros estas discusiones teóricas? Que Dios, que es aquel que nadie ha visto jamás, es también aquel que decidió revelarse a nosotros y que esta paradoja lleva por nombre Trinidad. En el próximo episodio veremos cómo dos teólogos del siglo IV, Eusebio de Cesarea y Atanasio de Alejandría, herederos de este modalismo funcional, ofrecerán interpretaciones muy diferentes. Hasta muy pronto.